con más entusiasmo, con más alegría. Una vez más, examíname, oh Dios, y conoce mí. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amén. Te lo voy a leer una vez más. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en camino eterno. Acompáñame en una oración, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición de poder estar en tu casa. Señor, bendícenos con tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad y no la nuestra. En esta mañana, Señor, yo creo que tú puedes hablar a cada uno de nosotros. Yo creo que tú puedes transformar nuestra vida, Señor, para seguir honrándote en todo lo que hagamos. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Sé tú en esta mañana, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, dale fuerte el aplauso a Dios. Hijos, hay unas sillas acá adelante y en la segunda fila. Pásense para adelante, por favor. No sean así, sean obedientes. Vamos, los de la orilla, pásense más al centro. Quiero verlos aquí cerquita. Quiero tratar de plasmar un mensaje hoy en tu corazón que te transforme. Toma tu lugar. En esta mañana el Señor me da por tema lo siguiente: viviendo sin máscaras delante de Dios. Amén. El día viernes les decía que el Señor me había exhortado un poquito porque he andado un poquito fresa o un poquito light con la iglesia. Pero hay veces que el Señor nos exhorta a hacer las cosas de una manera un poquito diferentes. Soy un hombre que ustedes me conocen, me considero apasionado por la palabra de Dios. Y al ser apasionado por la palabra de Dios, el Señor me lleva a apasionarme porque tú seas salvo, porque haya una iglesia salva. No solamente una iglesia bendecida, sino también una iglesia que camine en salvación. Y yo creo que en la iglesia Monte Ararat esto ha sido muy marcado y hemos tratado de ser guiados por la presencia del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vamos a la Escritura nos enseña muchas cosas. Y en esta parte de la Biblia, en el Salmos capítulo 139, vemos una oración del salmista en la cual dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Creo que Dios hoy quiere encaminarnos hacia algo especial. Hay cosas en nuestra vida que se han detenido. Y se han detenido por el hecho de no permitir que Dios camine con nosotros en nuestro día a día. Dios está con nosotros todos los días. Dice la Biblia, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios está aquí en esta mañana? ¿Cuántos creen que Dios está contigo todos los días que amanece? ¿Cuántos creen que Dios en tu amanecer y en tu dormir está contigo? Y muchas veces nosotros nos olvidamos que Dios está con nosotros y empezamos a caminar como si Dios no estuviera en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Honramos a Dios con nuestra boca, pero negamos a Dios con nuestros hechos.
cuando nos olvidamos que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida, en nuestro amanecer y en nuestro anochecer, en nuestro despertar y en nuestro dormir. Y yo creo que Dios en este tiempo ha querido llevarnos en un momento de nuestra vida en lo cual nosotros podamos alcanzar el propósito de Dios para nosotros. Tenemos que entender que Dios a través de su palabra vierte sabiduría a nuestra vida. El principio de la sabiduría, todos sabemos que es el temor a Dios, el temor a Jehová. La Biblia lo especifica. Cuando nosotros caminamos por esta vida, tenemos que entender que tenemos que caminar honrando a Dios, no en una cosa, no en algunas cosas sí y en algunas cosas no. Tenemos que caminar por esta vida honrando a Dios en todo lo que hagamos. Repite conmigo: yo tengo que entender que a Dios no se honra en algunas cosas sí y en algunas cosas no. ¿Estás aquí? A Dios tenemos que honrarlo en absolutamente todo. A través de la Biblia tú entiendes y comprendes cómo Dios quiere que tú camines en esta vida. Y a través de la Biblia, a través de la lectura de la palabra de Dios, Dios trae sabiduría a nuestros corazones. ¿Están aquí? ¿Cuántos lo creen? Y a través de la Biblia vemos ejemplos de hombres y mujeres que nos llevan a saber cómo dirigirnos en nuestro diario vivir. Hay hombres y mujeres en la Biblia en los cuales nosotros nos podemos ver reflejados. Y a través de la presencia del Espíritu Santo viene una revelación a nosotros de cómo tú debes de caminar por esta vida y cómo no. ¿Estás aquí? En la Biblia encontramos la respuesta para todo. Voy a volver a repetir porque creo que están dormidos. En la Biblia encontramos la respuesta para todo. Y a través de la Biblia Dios nos direcciona a lo que Él tiene establecido para nosotros. Pero hay un problema. El problema es que muchas veces dejamos de ser direccionados por Dios por agradar a las personas que nos rodean. Esto es muy común y muchas veces nosotros tratamos de direccionar a nuestros hijos a no caminar por esta vida, tratando de que ellos entiendan que no deben de caminar por esta vida tratando de agradar a los niños o a los jóvenes que los rodean. Yo tengo una lucha. Aparte de ser tu pastor, soy papá. Y todos los días tengo esta lucha. Porque mi hijo, mi hija piensan que tienen que hacer las mismas cosas que sus compañeros hacen. Y tenemos que entender que las cosas no son así. Pero caemos en el error del cual nosotros tratamos de librar a nuestros hijos. Porque en la lucha diaria de que nuestros hijos entiendan y comprendan que no deben de hacer lo mismo que sus compañeros de la escuela, nosotros caemos en el error de querer hacer lo mismo de nuestros compañeros en el trabajo. Caemos en el error de hacer lo mismo del que nuestra familia hace, nuestra familia inconversa hace. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, que Dios quiere llevarnos a cumplir un propósito en nuestra vida, pero muchas veces el propósito de Dios para nuestra vida no llega porque nosotros no estamos honrando a Dios como debemos de hacerlo en nuestro diario vivir. Hay una iglesia aquí. Hay una iglesia que entiende las cosas. Hay una iglesia que entiende que Dios necesita que ustedes
que nosotros cambiemos, que nosotros no solamente entendamos que queremos lo mejor para nuestros hijos, sino que tenemos que entender que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Dios quiere lo mejor para ti, que Dios quiere lo mejor para tu casa, que Dios quiere lo mejor para tu matrimonio, que Dios quiere lo mejor para tu familia. Pero la iglesia se olvida que nosotros no podemos ser direccionados por las personas que nos rodean. El pensamiento de una persona para mí no tiene nada que ver con el pensamiento de Dios para mí. El pensamiento de una persona hacia ti no tiene nada que ver con el pensamiento de Dios para ti. El plan de una persona no tiene nada que ver con el plan que Dios tiene para ti. Es más, te lo voy a decir. El plan de tus padres no tiene nada que ver con el plan que Dios tiene para ti. Porque si nosotros caminamos por esta vida tratando de caminar con el plan que mi papá o mi mamá tiene para mí, muchas veces tenemos que entender que nuestros padres no tienen la revelación de la palabra de Dios, no tienen la sabiduría que Dios está poniendo en tu vida, no tienen el conocimiento ni el temor a Dios que tú tienes. Es por eso que no te digo que deshonres a tus papás, pero sí que analices cuál es el plan de Dios para tu vida. ¿Estás aquí? Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Dios tiene un plan conmigo y solamente Él lo va a cumplir. Muchas veces las promesas de Dios para nuestra vida no llegan porque queremos agradar a personas o tal vez satisfacer nuestros propios deseos. ¿Están aquí? El salmista nos instruye a través de una oración, guiado por el Espíritu Santo. Y muchas veces, hay gente que se olvida que Dios no necesita escuchar una oración. ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente? ¿Cuántos saben que Dios lo sabe todo? Y el salmista nos da una guía o una imagen de oración. Y en esta oración nos enseñas: Dios, examina mi corazón, examíname a mí y conoce mi corazón. ¿Quién te formó? ¿Quién te escogió desde el vientre de tu madre? Porque para eso sí somos bíblicos. Somos bíblicos para recitar la Biblia con cosas que nos hacen sentir bien. Levantamos la mano y decimos: es que el Señor me escogió desde el vientre de mi madre. Pero nos olvidamos que Dios nos examina y conoce nuestro corazón. Es por eso que la Biblia también dice que conoce a su pueblo. Hay un pueblo, en la iglesia Monte Ararat no, pero hay un pueblo que de labios honra al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Y tenemos que entender que esa no es la manera como nosotros tenemos que caminar por esta vida. Nosotros tenemos que caminar por esta vida siempre entendiendo que aun cuando nosotros no hagamos esta oración en la cual el Señor nos enseña a través del Espíritu Santo: examíname y conoce mi corazón, Él ya nos examinó, nos conoce desde el principio hasta el fin.
desde que tú naciste hasta la fecha de hoy. Y muchas veces nos olvidamos que Dios lo sabe todo. Incluso cometemos muchas veces el error. Cuando estamos en problemas, vamos a los salmos. Vamos a los salmos y solamente leemos lo que nos gusta. Y tal vez llegamos al punto de leer un salmos como este, en el cual le decimos: oh Señor, examíname y conoce mi corazón. Evadimos estas partes de la Biblia porque tú mismo sabes que tu corazón está lejos de Dios. Tú mismo conoces tus sentimientos y tus pensamientos. Y caemos en la falacia caemos en el punto de creer nuestras propias mentiras. Hay una palabra que define eso. Esa palabra es la palabra mitómano. Una persona que se cree sus propias mentiras. Una persona que se hace creer a sí mismo que ama a Dios. Una persona que camina por esta vida haciéndose creer a sí mismo que ama a Dios. Y se hace creer a sí mismo solamente de labios. Pero todo lo que hace deshonra a Dios. Cada paso que damos deshonra a Dios. Y yo creo que hoy el Espíritu Santo quiere cambiar algo en nosotros. Porque esto no se trata de mí. Esto no se trata solamente de mí. Aunque también yo recibo la palabra. Se trata de una iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está la iglesia de Jesús? ¿Dónde está la iglesia de Jesús? ¿Hay iglesia de Jesús aquí? ¿Hay iglesia de Jesús aquí? ¿Hay iglesia de Jesús aquí? Toca al que está a tu lado y dile: tú eres la iglesia. Vamos, dile: tú eres la iglesia. Dios te está hablando a ti porque te ama, porque tú eres su novia, porque te ama, porque Él quiere que tú seas salvo, porque Él quiere que tú camines diferente. Dios te está hablando en esta mañana para que tú cambies las cosas que tengan que ser cambiadas. Dios está hablando a nosotros en esta mañana para que nosotros entendamos que Dios necesita cambiar cosas en nosotros. Iglesia, tú tienes que entender que el Padre te ama tanto que envió a su Hijo. Y cuando estamos en necesidad, vamos a los salmos y le decimos: Señor, y reconocemos. Y eso es algo bueno, no es algo malo. Reconocer que nos equivocamos es algo bueno. Pero el problema no es que solamente reconozcamos. El problema es que muchas veces reconocemos, pero no dejamos lo que estamos reconociendo. Reconócelo, entrégalo y apártate. Porque si no, eso se llama hipocresía. ¿Están aquí? Hello. Eso se llama hipocresía. Porque estamos tratando de aparentar algo que no somos. Estamos tratando de demostrarle a alguien que somos alguien que no somos.
Y eso se llama hipocresía. De una manera respetuosa y amable, tócale el hombro a la persona que tienes al lado y dile: Dios te conoce. Vamos, dile: Él lo ve todo. Vamos, dile: Él conoce tu corazón. Y yo sé que Dios nos va a hablar en esta mañana. Y a través de la Biblia, yo quiero llevarte a dos porciones de la Biblia. Hay dos extremos. Por una parte tenemos a un hombre que es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Alguien sabe qué es? ¿Quién es? David. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dios le habla al profeta y le dice lo siguiente. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira a él el corazón. Muchos hombres y mujeres han caminado por esta vida tratando de convencer a las personas que tienen al lado. Han caminado por esta vida tratando de aparentar a alguien o algo que no son. Y durante mucho tiempo han caminado creyendo que son aprobados por Dios, pero buscan la aprobación solamente de los hombres. Y miren, muchos pueden pensar que esto solamente es para algo de este lado. Pero es que los músicos están en el altar. Los músicos tienen que comportarse a la altura. El pastor tiene que vestirse con corbata. Tiene que ser el hombre que camina sin tocar el piso. Yo soy un hombre normal, tengo una esposa, y aunque no lo crean, su pastora y yo tenemos diferencias. Soy papá, cometo errores con mi hijo, con mi hija. Soy hijo, cometo errores con mi papá. Cometí errores con mi mamá. Gracias a Dios ya está en la presencia del Señor mi mamá. Lo mismo que eres tú, soy yo. Porque aquí el objetivo no es que el pastor va a llegar a un lugar donde tú vas a llegar. El pastor va al mismo lugar donde tú vas, ya sea el cielo o sea el infierno. Porque no por el hecho de yo ser pastor ya tengo mi lugar asegurado en el cielo. A mí me encanta esa parte de la Biblia. La Biblia habla y menciona y dice que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos señales y prodigios. ¿Y qué dice la palabra que sucederá en aquel día? Dice la palabra que el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Eso es no para unos, es para. Entonces, ¿qué te impide a ti esforzarte en tu diario vivir? ¿Qué te impide a ti caminar honrando a Dios? Esto es algo que tenemos que entender, que tenemos que quitarnos de la cabeza. Pero es que lo haga el pastor, que lo haga la pastora, que lo hagan los líderes. Porque tú no eres un líder. Porque tú no estás en la alabanza. Porque tú no estás predicando la palabra.
Porque no le has dado la oportunidad a Dios de entrar completamente en tu vida, de entrar completamente en todo aquello que Él nos manda hacer. Tenemos que entender que Dios tiene un plan para nosotros y que nosotros no podemos caminar por esta vida buscando la aprobación de los hombres. Cuando Dios mira lo que el hombre, Dios no solamente mira lo que el hombre mira. Dios no solamente ve lo que el hombre ve. Dios ve más allá. Porque para los hombres, o para el ojo del hombre, los hermanos de David eran más aprobados para ser ungidos como rey. Pero Dios dijo: yo desecho lo que el hombre mira. Y esto tenemos que entender que es un tema espiritual. Y lo espiritual va más allá. Esto no solamente de lo que aparentas por fuera, porque el Señor escudriña los corazones. El Señor conoce tu corazón. Por más que tú trates de engañar al hombre, la Biblia nos enseña que Dios no puede ser burlado. ¿Estás aquí? Muchos han tratado de engañar a Dios, pero Dios no puede ser burlado. Y hoy yo estoy seguro que Dios quiere que uno de nosotros entendamos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Vamos, toca el hombro de tu hermano que tienes al lado y dile: Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti, iglesia, para podernos encaminar a lo mejor para nosotros. ¿Alguien puede dar un aplauso a Dios? Y vemos cómo la Biblia habla de David. Pero orando a Dios, el Señor me llevaba una porción de la Biblia que muchos no les gusta mencionar. En muchas iglesias tal vez yo creo que no se predica esto, Pastor Obed. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, desde la Nueva Traducción Viviente, habla de un hombre y de una mujer. Habla de Ananías y Zafira. Y quiero que me acompañes en la lectura. Dice el versículo 1: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. ¿Fue solo o acompañado? Porque siempre se necesitan dos. Para hacer un plan macabro, increíblemente, Jorge, se necesitan dos. Es por eso que en la iglesia Monte Ararat hemos tenido una lucha, y gracias a Dios la murmuración se terminó. En la iglesia Monte Ararat se aprendió que cuando llega un hermano a querer hablar del otro, espérame. Amén. El que tenga oído para oír. Entonces, para hacer algo malo se necesitan. Hay un dicho que dice que el que se junta con lobos también se enseña a aullar. Entonces, si tú te juntas con personas sabias, ¿qué va a pasar? Te vas a convertir en un hombre y una mujer sabia. Pero si te juntas con un necio, te estoy usando palabras bíblicas, ¿qué va a pasar? Te vas a convertir en un necio. Entonces, aquí entra
el mensaje tanto para el esposo, tanto para la esposa. Si tu esposo es necio, tú tienes que ser. Y si tu esposa es necia, tú tienes que ser. Y si hay dos sabios, pues mucho mejor, ¿no? Ahí sí ya vamos a ir ganándola. Es como su pastor. Es medio arrebatado su pastor, pero tiene su lado prudente y sabio. ¿Están aquí? Pero en la misericordia de Dios, el Señor a veces nos ayuda a ser sabios los dos. Y por eso el Señor, en su misericordia, nos ayuda a hacer las cosas que Dios pone en nuestro corazón. Entonces, la Biblia habla de un esposo y de una esposa que se pusieron de acuerdo. Porque eso no lo vamos a negar. ¿Se pusieron de acuerdo, sí o no? No los escucho. ¿Se pusieron de acuerdo, sí o no? Se pusieron de acuerdo. Y mira lo que dice la Biblia. Dice: con el consentimiento de su esposa. Se quedó con el resto. Y miren, esto es algo que viene desde el principio. Si nosotros regresamos a Génesis, pastor, vemos a Adán y a Eva. El problema aquí es de que Eva no consultó a Adán. Eva prestó su oído a Satanás. Y no contenta de lo que había hecho, todavía lleva a su esposo y le dice: hey, éntrale tú también. Entonces, dentro de la Biblia hay tantos ejemplos para que nosotros podamos entender que tenemos que caminar de una manera sabia. Es por eso que te digo que la sabiduría es el comienzo en el temor de Jehová. Pero nosotros tenemos que caminar escudriñando la escritura, porque dice la Biblia que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es algo que tú tienes que entender, que la Biblia es la que te ayuda a conocer a Jesús, a conocer al Dios que te quiere bendecir. Pero esta bendición no va a llegar por completo. El propósito de Dios para tu vida no va a llegar por completo, porque tú estás haciendo algo que está impidiendo que llegue la completa bendición a tu vida. ¿Están aquí? Entonces dice el versículo 3: Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llene tú? No le habló a nada más, le habló a su corazón. Miren, ¿están aquí? Le mentiste al Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Jesús habló a la iglesia y le dijo que era el único pecado que no se habría de perdonar? La Biblia habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero es que yo no estoy hablando del Espíritu, yo estoy hablando de Jesús. Espérame. Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 en 1. Lo mismo que es el Padre es Jesús, lo mismo que es Jesús es el Espíritu Santo. Y cuando tú haces mención del nombre de Jesús, tienes que entender que tienes que tener cuidado. ¿Estás aquí? Entonces, dice la Biblia,
Le mentiste al Espíritu Santo. Te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad. Y mira lo que le dice Pedro. No fue algo que yo te impuse. La decisión de vender la propiedad fue tuya. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque muchas veces en la necesidad prometemos cosas que no cumplimos. Pero es que, Señor, yo ya voy a orar todos los días. ¿Por qué piensas tú que yo te estoy dando? Aquí no se trata de dinero solamente. Aquí se trata de vamos, dilo conmigo, porque yo necesito que tú entiendas esto. Se trata de todo. Pero es que, Señor, si tú cambias a mi esposo, ahora sí te voy a servir con todo mi corazón. Y tantito el esposo cambió y tu esposo quiere estar en la alabanza y ya te enojaste porque viene a los ensayos. Señor, pero es que si tú cambias a mi esposa, yo voy a cambiar. Y el Señor transforma a tu esposa en esa mujer que no lava, no plancha, no cocina, en esa mujer hacendosa o de oración del grupo de intercesión de la iglesia Monte Ararat. Pero es que te quieres pasar orando con tus hermanitas. ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está el compromiso que tú hiciste con Dios? Porque no solamente se trata de dinero. Aquí se trata de algo más. Se trata del plan que Dios tiene para tu vida. ¿Están aquí? Te lo voy a volver a repetir. Se trata del plan que Dios tiene para ti y para tu casa. Dale fuerte el aplauso a Dios. Y dice: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Porque esto no se trata del compromiso que haces conmigo o con tu pastora. Esto se trata del compromiso que tú haces con... ¿Están aquí? Del compromiso que tú haces con... En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo. Y vamos, ¿están aquí o no? Y cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron y envolvieron una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado, y Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Miren, todavía Dios le da la oportunidad a Zafira de decir: le da la oportunidad a Zafira de decir la verdad. Porque si Dios no fuera un Dios soberano, bueno y justo, en el momento en el cual cae muerto Ananías, pudo haber dicho: pum, yo conozco el corazón de Zafira, y los dos al mismo tiempo hubieran caído muertos. ¿Están aquí? Pero le da la oportunidad. De
tomar una decisión diferente. Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Y como dije, muchos pudieran relacionar solamente esto con las finanzas. Y hasta cierto punto es así, porque muchos le dan la gloria a Dios de tener un trabajo, y muchos dicen traer sus diezmos, pero en realidad ni siquiera son diezmos, porque el diezmo es el 10% de lo que ganas, no el 10% de lo que queda después de irme a vacaciones, ir de compras a galerías Metepec, Town Square, outlets, no después de darme los gustitos que tengo o que quiero. El 10% es el 10 de lo que ganamos. Y muchas veces piensan que engañan al pastor, pero a mí no me engañan. Les he dicho muchas veces que sus diezmos son de bendición para la iglesia. Aquí están sus diezmos, miren, en una silla cómoda, en el gas que hay cuando está haciendo frío, en una iglesia pintada. Hacen falta muebles para los niños, hacen falta muchas cosas. A mí no me engañas. Muchos aparentan amar a Dios, pero cuando salen de la iglesia salen y son una persona totalmente diferente. Porque no solamente se trata de diezmos, se trata de tu persona, se trata de quién eres tú para Dios. Y tenemos que entender que el apóstol Pedro le dijo a los dos: no le han mentido a los hombres, sino que le han mentido a Dios. Dile al que está a tu lado: quítate la máscara. Ay, mi madre, te ves más guapo sin máscara que con máscara. La presencia del Señor hermosea el rostro. Cuando tú honras a Dios, te ves más guapo. Cuando tú honras a Dios, tú caminas feliz, alegre. No hay nada que te mueva, no hay nada que te quite el gozo del Señor. Cuando tú honras a Dios, la presencia del Espíritu Santo camina contigo. Cuando tú honras a Dios, no hay nada que te pueda mover. Cuando tú honras a Dios, no hay terremoto que te mueva, no hay situación que te ponga triste. Cuando tú honras a Dios, todo cambia. Quítate la máscara. Aquí no hay maquillaje. Aquí somos transparentes. Aquí el Espíritu Santo revela. Yo creo que si el Señor puso esto en mi corazón, es porque alguien lo necesita. ¿Sabes qué es lo único que tenemos que hacer? Es abrir nuestro corazón. Esto se trata de ser honestos con nosotros mismos y ser honestos con Dios. Vemos dos tipos de personas. Vemos, número uno, a David, que la Biblia lo menciona como un hombre aprobado por Dios. ¿Están aquí? Número dos, vemos a Ananías y a su esposa.
Un hombre es aprobado y los otros dos son expuestos. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Eres la persona aprobada por Dios o eres una persona que el Señor va a exponer? ¿Sabes por qué? No porque Dios te va a revelar a través del profeta, es que le has fallado a Dios. Nos quedamos con eso muchas veces. Dios no expone de esa manera, porque Dios es un caballero. ¿Alguien sabe que Dios es así? Y jamás te va a venir y te va a evidenciar. ¿Sabes de la manera en cómo te va a exponer? En la manera en que cuando los cielos se te cierren, tú vas a venir a tu pastor y le vas a decir: pastor, las cosas no me están saliendo bien. Pastora, mis finanzas no fluyen. Pastora, mi matrimonio no está caminando como debería de caminar. Mis hijos se están apartando de Dios. Y tú mismo vas a tener que reconocer que no has hecho bien las cosas con Dios. Y te va a exponer en secreto. Y muchos piensan y dicen: pero yo lo he hecho y no he caído muerto. La Biblia nos enseña algo poderoso, pastor. La Biblia nos enseña que no le debemos de tener miedo al hombre, porque solamente mata el cuerpo. La Biblia nos enseña que le tenemos que tener miedo a aquel que mata el alma, el espíritu. Y esto es algo que se nos olvida. Se nos olvida que nosotros caminamos con un Dios vivo, un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y aquí la pregunta del millón es: ¿soy aprobado o seré expuesto? Y si tú eres honesto con Dios, Dios es bueno. Dice la Biblia, nos enseña que Dios es bueno para perdonar. Pero muchas veces no tenemos la humildad para reconocer y decir: Señor, yo he fallado. La pregunta es aquí: ¿cuánto? ¿Están listos? La pregunta aquí es: ¿cuánto? ¿Cuánto sirvo para Dios? ¿Cuánto he dejado de hacer lo que Dios quiere que yo haga? La pregunta es: ¿cuánto sirvo a Dios? Cuando me dices a mí o a alguien más: no tengo tiempo para servir a Dios, pero sí tienes tiempo para servir los afanes del mundo. ¿Te puedo abrir mi corazón? Dime, iglesia, ¿te puedo abrir mi corazón? ¿Tú sabes qué es lo que yo siento cuando se te hace el llamado para servir a Dios? Y aquí es un gran problema. Y dices:
Sí. Amén. Y nos quedamos esperándote y nunca llegas. Si yo soy tu pastor y siento esto, ¿qué crees tú que puedes sentir Dios cuando tú dices sí, amén, y no lo haces? Si yo me siento triste, si yo le digo, Dios mío, por favor, perdónalos. No puedo decir porque no saben lo que hacen. Sí sabes lo que haces. Y por más de que yo quiera excusarte, no puedo. La pregunta aquí es: ¿cuánto sirves a Dios? ¿Por qué no tienes tiempo para Dios, pero sí tienes tiempo para todo lo demás? ¿Estás aquí? Que no se vayan los amenes, hijos. Te estoy poniendo un ejemplo. Te estoy poniendo un ejemplo de un hombre que, si no estás dispuesto tú para hacerlo, Dios tiene misericordia y siempre va a traer a alguien más. Pero muchas veces te preguntas, ¿por qué él sí prospera y yo no? Y no te equivoques, porque la prosperidad no es el dinero. Aquí nunca se ha tratado de dinero. Siempre es algo más. Siempre es todo lo demás en lo cual Dios nos quiere prosperar y bendecir. La primera pregunta es: ¿cuánto sirves? Número 2, ¿cuánto das? Con la boca honras a Dios, pero con tus hechos quieres engañarlo. ¿Por qué se me cierran las finanzas, pastor? ¿Por qué me paso enfermo? ¿Por qué el carro siempre se me descompone? Porque muchas veces nada más piensan que diezmar y ofrendar es para que caiga el dinero del cielo. ¿Te has preguntado por qué tienes gastos innecesarios en tu vida? Hello. Que no se vayan las sonrisas ni los amenes. Este es un mensaje que para mí es bendición. Porque también hay cosas que yo tengo que poner en orden. ¿Quién se acuerda del dicho de la pastora? El cocinero también. El cocinero también. El cocinero también. El cocinero también come. Dios también me habla a mí. ¿Están aquí? Segunda pregunta es: ¿cuánto das? ¿Por qué con tus labios dices diezmar, pero no diezmas? ¿Por qué con tus labios dices dar, pero no das? ¿Por qué con tus labios dices hacer, pero no haces? Pregunta número 3: ¿cuánto aparentas? ¿Quieres la aprobación del hombre o la aprobación de Dios? Entonces, si tú quieres la aprobación de Dios, ¿por qué no sigues las cosas que Dios te manda hacer? Iglesia, la máscara impresiona a los hombres, pero la sinceridad mueve el corazón de Dios. Y yo creo que hoy
Dios hace un llamado a una iglesia. Hace un llamado a una iglesia a hacerse un examen personal. No te voy a llamar al altar, no te voy a ministrar, no voy a imponer manos sobre ti. ¿Hay alguien que te conoce aquí? Yo te conozco. A la mayoría los conozco por su nombre. Los conozco. Sé lo que puedes y lo que no. Y aún sabiendo lo que puedes, también sé que no lo haces. Es tiempo de quitarnos la máscara y de empezar a caminar diferente para Dios. Yo quiero que tú en esta mañana te examines a ti mismo, porque tal vez no es la palabra que estabas esperando, pero sí creo que es la palabra que necesitamos. Así que te voy a dar un momento para que ahí donde estás ores a Dios y se lo entregues a Él. Porque si hay alguien aquí que nos puede transformar, es Él y nadie más. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias porque tú nos permites escudriñar tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos enseñas. Gracias porque tú nos pones ejemplos claros en la Biblia. Un hombre conforme a tu corazón, un hombre que tú escogiste, no por las apariencias, no por lo alto, por lo fuerte, por el conocimiento, por la capacidad, sino que escogiste a un hombre conforme a tu corazón. Y a través de ese hombre nosotros podemos ver lo que tú necesitas. Por otro lado, vemos a un hombre y a una mujer que intentaron engañarte, que ellos mismos hicieron compromisos con Dios, contigo, pero al final de todo no cumplieron ese compromiso. Hoy yo creo que tú le has hablado a la iglesia. No permitas que haya una muerte espiritual, Señor. Permite que te honremos en todo lo que nosotros hagamos, Señor, y permite que vivamos y podamos vivir sin una máscara delante de ti. Ayúdanos a esforzarnos cada día más, sin hipocresía, sin querer agradar al hombre, sino solamente agradarte a ti. Hoy yo creo, Señor, que puede haber una transformación en nosotros. Sé tú, Padre, en esta mañana, ayudándonos en todo tiempo y en todo momento. Y ahí donde estás, si tú has reconocido que has dejado de hacer cosas para Dios, solamente dale gracias a Dios, porque hoy Dios te ha hablado y yo sé que Dios te va a ayudar a hacer las cosas diferentes. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno.
Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por absolutamente todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios? Vamos, toca el hombro de la persona que tienes al lado. Dile: ya no te pongas la máscara. Ya quédate así. Te ves bien guapo. Es mejor estar sin máscara. Amén. ¿Quién lo cree? Iglesia, mírame. Dios te conoce mejor de lo que tú crees. Y necesitamos empezar a caminar conforme a lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Dale otro fuerte aplauso a Dios. Ay, mi madre. El día de ayer estuvimos en el parque del seminario por Laguna del Volcán. Fue un tiempo de mucha bendición, pero me hicieron quedar como un mentiroso, iglesia, porque yo le dije a los pastores: la iglesia Monte Ararat jala siempre. Y como que me regresaron a ver los pastores como diciendo: no, que jala siempre. Entonces, hasta donde yo sé, no mentí. En todas las campañas que hemos hecho ha ido toda la iglesia. Nada más ayer no, solamente algunos. Entonces, no hagan quedar como mentiroso a su pastor, porque yo le echo flores a todos. Todos son esforzados y valientes en la iglesia Monte Ararat, ¿sí o no? Ay, ¿no son esforzados y valientes? Yo los conozco como esforzados y valientes, porque nunca han faltado. Entonces yo voy a seguir diciendo lo que yo creo que ustedes son. Son esforzados y valientes y van a estar en todas las campañas. Amén. Yo lo creo. ¿Qué creen? Vamos a celebrar aniversario. Este año cumplimos 6 años de estar aquí en este edificio y ha sido de mucha bendición y todavía falta mucho más. La iglesia Monte Ararat ha pasado por ciertas etapas, algunos lo conocen, algunos no, pero yo sé que vienen tiempos mejores para la iglesia Monte Ararat. Amén. Así que vamos a celebrar aniversario marzo 6, 7 y 8, viernes, sábado y domingo. Ay, mi madre. Entonces viene mi pastor Miguel, viene la pastora Elsa, van a estar con nosotros. Vamos a tener 2 noches de gloria, viernes y sábado, y el día domingo vamos a celebrar el aniversario aquí en la iglesia y vamos a celebrarlo de una manera diferente. ¿Cuántos han estado aquí cuando el pastor regresa de sus misiones? ¿Sí? Ok, ¿cuántos saben que se hace un buffet cuando llega el pastor? Ya fue la última, ya fue la última misión que me aventé. Se hace un buffet. Entonces estábamos platicando con mi esposa y estábamos planeando en que todos pudiéramos hacer lo mismo que hacemos cuando el pastor ha regresado de esas misiones. ¿Sí? Que todos podamos traer un guiso y podamos hacer un buffet
y convivir todos juntos en armonía y celebrar estos 6 años de misericordia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Qué les parece? Amén. Ten cuidado ese amén. ¿Qué les he estado diciendo toda la mañana? Amén. Yo escuché a toda la iglesia, mi amor, así que ya la tenemos hecha. Entonces, ¿estamos bien? El día domingo 8 de marzo hay buffet en la iglesia Monte Ararat, y invita a quien tú quieras. Amén. Porque vamos a tener un tiempo maravilloso. Todos los que quieran unirse a esto, dice, habrá buffet. Quien desee unirse, por favor de acercarse con Lupita. Levanta tu mano, hija. Puede ser desde un guisado, cualquier platillo, aguas de sabor y postres. Voy a romper la dieta ese día. Ya ando débil, ya me veo medio flacón. Así que vamos a romper la dieta ese día. Amén. Así que, ¿cuándo viene aniversario? Marzo 6, 7 y 8. Gloria a Dios. Así que eso es lo que sigue. Por favor, no te lo pierdas. Queremos darle la bienvenida a Gerardo Villegas. ¿Dónde estás? ¿Cómo le decimos, iglesia? Que Dios te bendiga, que seas bienvenido, que sigas viniendo. Dios te bendiga, Gerardo. No te vayas sin despedir. Marina. Ay, Marina, qué gusto verte, hija. Siempre estás en mis oraciones. Oscar, vienes con Oscar, ¿verdad? ¿Cómo le decimos, iglesia? Que Dios les bendiga. Tengo 20 años de conocer a Marina. Dios te bendiga, hija. Esta es tu casa. Estamos orando por ti, por tu casa. Amén. Josué, ¿dónde está Josué? ¿Vienes acompañado, Josué? Con tu hijo, ¿no? Amigo, compañero. Ahorita te saludamos, mande. Tu hermano, Josué. No me pusieron tu nombre aquí, pero ¿cómo les decimos? Que sea bienvenido, que siga viniendo. Dale fuerte el aplauso a Dios. Y también nos visita un amigo mío, el pastor Obed Toledo, desde Ciudad Altamirano. ¿Cómo le decimos, iglesia? Que Dios le bendiga, que sea bienvenido y que sigas viniendo, brother. ¿Sí? Toluca te trata bien. ¿Sí? Te vamos a tratar bien aquí en Toluca para que sigas regresando a visitarnos, amigo. Y alguien que se haya escurrido por ahí, que diga, yo no me mencionaron, yo quiero que me den la bienvenida. Ya todos los demás somos de casa. Qué bendición. Iglesia, sigamos esforzándonos. Amén. Yo creo que hay planes y los planes se van a cumplir aunque el diablo no quiera. ¿Están aquí? Dios es bueno. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, iglesia. Vamos a tomar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y vamos a traerlos al alfolí con alegría, con gozo, sin tristeza. Y siempre para honrar a Dios. Amén. Levanta tu sobre al cielo. Padre, te damos gracias por la bendición de poder venir ante tu presencia, Señor, con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Hoy, Señor, te pedimos que siempre seas tú bendiciendo nuestros hogares, Señor, tomando control de las finanzas de tu iglesia. Bendice, Señor, en todo tiempo. Te doy gracias por tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar, iglesia, con alegría y con gozo. Yo siento gozo en mi alma, gozo
como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo gozo en mi alma, Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Señor, vamos a salir de este lugar bendecidos, Señor, siempre por ti. Señor, te pedimos que tú sigas siendo con nosotros, que nos guardes en todo tiempo. Señor, mañana, inicio de semana, sé tú, Señor, ayudándonos. Bendice a nuestros hijos, bendice, Señor, nuestras familias, nuestros trabajos. Señor, no te apartes en ningún momento de nosotros. Levanta tus manos al cielo, iglesia. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Podemos decir amén. Que Dios te bendiga, iglesia. No te vayas.